El motivo del tema del por qué quise seleccionar esta plática fue porque fue un caso que me llegó el año pasado, en diciembre, y que no había enfrentado esta situación. A todos en nuestra práctica generalmente nos llegan casos de abscesos apicales agudos y muchos de ellos los sacamos sin ningún problema adelante. Pero este caso me dejó mucha enseñanza, la cual quisiera compartir con ustedes. Probablemente a mí fue mi enseñanza, a lo mejor ustedes ya se han enfrentado a esta situación, pero bueno. Ahorita les muestro mi primera diapositiva, que sí me gustaría que me apoyaran a escanear el código QR. Ese código me va a ayudar a ahorita ver cuál sería la opción adecuada de la que ustedes van a seleccionar. Y por eso aquí les pongo, este es un paciente masculino de 23 años de edad, el cual presenta un dolor intenso. Realmente la situación de este paciente, yo no hice ese tratamiento de endodoncia me lo refirieron. El paciente justo el 28 de diciembre me hablan porque tiene mucho dolor. Los analgésicos no le ayudan a disminuir la molestia, solamente les dura de 2 a 3 horas y el paciente ya se estaba tomando el Dolac como chochos. Entonces, este paciente en muchas ocasiones, o sea, yo le dije, oye, en este momento tienes dolor, y me decía, no, porque ya tomé el analgésico, yo quería reforzarlo con otro tipo de medicamento, pero el paciente decía, no, estoy bien. Entonces, si ustedes observan la radiografía de acuerdo al diagnóstico que les estoy dando, que es un absceso apical agudo, ¿cuál sería el tratamiento para ustedes? El retratamiento de endodoncia, una cirugía apical o un reimplante intencional. O sea, estas son las opciones que nosotros tenemos. Perdón, no hay cámara. Estas son las opciones que tenemos para hacer el tratamiento. Entonces, estoy viendo que muchos se van más para el retratamiento de endodoncia, otros por la cirugía apical, que sí es importante que sepamos cuál sería la situación. Y esto para mí es muy importante de acuerdo a la secuencia que voy a mostrar más adelante. Por lo que ves que muchos se van al retratamiento. Y aquí es un feedback, o sea, mi feedback en este caso va a ser de acuerdo ahorita a este poll que estamos manejando para que vean qué es lo que hice. Ajá, y cuál es el objetivo de la presentación. Porque, repito, a mí este caso me dejó mucha enseñanza y también probablemente para ustedes también van a decidir en cuál sería el tratamiento ideal. Por eso es que quise poner esta diapositiva al inicio. Y más evidente, o sea, mi diagnóstico fue absceso apical agudo. Un dato específico que sí podría dar de este caso es que mi paciente en ningún momento presentó edema, que eso también va a caer en controversia con mi siguiente diapositiva. Entonces, por eso es que me gusta manejar esto del polvo. Entonces ya vemos ahí que pues sigue ganando el retratamiento en endodoncia. Basándonos en esto, pues estas son las imágenes del paciente. Esta es mi radiografía y esta es mi tomografía. Evidentemente observamos una zona radiolúcida y esta zona radiolúcida es lo que también a mí me dejó como considerando qué es lo que voy a hacer en este caso. Les voy a poner el otro panorama. Este paciente, después del analgésico que les mencioné, que me habló a las 6 de la tarde, le dije, ¿te puedo reforzar el medicamento? Me dice, no, ahorita no tengo nada de dolor. Pasaron 2 horas y me dijo, estoy muriéndome del dolor, no puedo con esto, mándame otra cosa. Yo por eso quería actuar antes que se suscitara el dolor, porque ya sabía por dónde iba el panorama, sin ver la radiografía. Entonces, le mandé su medicación al paciente. Hablé 2 horas después que se había tomado el medicamento y el paciente no me contestó. Entonces eran las 10:30 de la noche y yo me fui tranquilamente a dormir a mi cama. Pero ¿qué pasó? A la 1 de la mañana empecé a recibir llamadas y no del paciente, sino del papá del paciente. Entonces, en esta situación, o sea, dije, ¿cómo me están hablando si la cita es mañana? Yo a este paciente nunca lo había visto.
todo fue por medio de teléfono. No sabía cuál era el panorama radiográficamente, pero sí sabía clínicamente por el antecedente del tratamiento de endodoncia y por el dolor que tenía. Entonces yo ya me estaba imaginando que era un absceso apical agudo. Para no hacerles el cuento largo, me sacaron de la cama a las 2:30 de la mañana. El papá del paciente fue por mí a la casa para poderlo ir a atender. Entonces, aquí viene una relación de cuál sería el manejo efectivo de las infecciones odontogénicas, donde nosotros tenemos que ir considerando varios factores. Entonces, uno de los factores sería establecer la severidad de la infección, qué tan infectado está esto, evaluar las defensas del paciente, elegir el entorno de la atención, evaluar frecuentemente al paciente, que es cuando nosotros ya atendimos la situación, ver qué es lo que se va a hacer. También saber si ese caso lo vamos a tener que intervenir quirúrgicamente, la atención al paciente y la terapia. Entonces, esto es como que el manejo efectivo en el cual nosotros tenemos que atender ciertas infecciones odontogénicas. Pero hay un factor importante. ¿Cuáles son las etapas de las infecciones odontogénicas en los pacientes? Tenemos 3 tipos de etapas, que la cual un absceso apical agudo se va a dar generalmente de 5 a 7 días. En muchos de los pacientes llegan en un periodo de los primeros días, otros en el periodo de 2 a 5 días. O sea, de aquí es donde nosotros vamos a ver estos patrones. Entonces, en este aspecto, nosotros lo que podemos observar son que en los primeros 3 días va a haber una hinchazón suave y levemente dolor. De los 2 hasta los 5 días va a haber una hinchazón, que va a ser dura, roja, pero esta va a causar mucho dolor. Y en la etapa de los 5 al quinto al séptimo día va a haber una formación de absceso. Esto se los menciono porque mi paciente nunca hubo edema, nunca. Yo hubiera imaginado que en algún momento se hubiera presentado y no les cubrí los ojos a los pacientes, porque justo en un paciente con un absceso apical agudo, también la mirada los dice mucho en relación al dolor del paciente. En este caso, yo esperaba que mi paciente me presentara un edema como estos que los estoy mostrando. Nunca me presentó esto. Entonces, viene otro de las lecciones que me dejó este caso. Entonces, basándonos, y aquí estoy hablando del uso de los antibióticos. ¿Por qué? Porque probablemente muchos, si hubiéramos visto un paciente de 23 años que nunca hizo edema, pero radiográficamente y clínicamente yo sé que es un absceso apical agudo, de acuerdo a estas guías de la Asociación Americana de Endodoncia, que nos dice, o sea, siempre hay que hacer el tratamiento de endodoncia, limpiar adecuadamente el conducto, y aquí lo puse la traducción tal cual está, y entonces haz bien la limpieza del conducto. Si en dado caso hay un edema, puede ser que drene, depende del estadio, puede ser que drene o no drene, pero si no drena e insiste la incisión, pues sí hay que lavar con clorhexidina. Y si no, también aquí hay que mandar, si el paciente es sistémicamente sano, no mandes antibióticos, si esto drenó. Si el paciente está comprometido sistémicamente, manda antibióticos. También sabemos que esta prescripción de antibióticos es por un periodo de 3 días, que es lo que dura un absceso apical agudo, 72 horas. Entonces seguimos con estos estatutos de la Asociación Americana de Endodoncia, en el cual nos dice, los antibióticos solo deben de utilizarse como terapia adyuvante cuando el paciente tiene afectación sistémica, en el cual hay fiebre, malestar general, celulitis y o linfadenopatía, después de que nosotros hayamos realizado la desinfección endodóntica adecuada y el drenaje del absceso. Si hay hinchazón, eso es importante. Entonces, si yo ahorita, y el por qué estoy mencionando esto, es porque mi paciente era un paciente de 23 años de edad.
el cual sabía, de acuerdo, ya confirmando clínicamente por mi radiografía y por la sintomatología que presentaba, para mí ya era un absceso apical agudo. Pero también yo no podría considerar un absceso apical agudo como tal, porque mi paciente, en el momento que llegó, nunca presentó edema, nunca presentó en ese momento malestar general, alguna celulitis, fiebre ni linfadenopatía. ¿Ok? Entonces, si alguien manejara y se guiara by the book y por los estatutos de lo que yo les estoy mencionando, en muchas ocasiones diríamos, pues tu paciente no requería mandar antibiótico. No solamente me voy con lo que habla la Asociación Americana de Endodoncia. Actualmente nuestra asociación también pues está haciendo el uso de algunos estatutos y este fue publicado por César Omar Ramos, por Mónica Romero y el doctor Jorge Vera en enero del 2023. ¿Y qué nos dice aquí? Nos dice que cuáles son las indicaciones para que nosotros podamos prescribir antibióticos en endodoncia. Y justo nos están marcando un absceso apical agudo. Pero también nos dice, con condiciones médicas comprometedoras, que son pacientes inmunocomprometidos, algunos pacientes con compromiso sistémico donde haya hinchazón fluctuante local, aumento de temperatura corporal mayor a 38 grados centígrados, malestar general, deshidratación, ganglios linfáticos agrandados y trismo. Además también que nos muestra que la infección va a progresar en un tiempo menor a 24 horas, o sea, que también esto sea de inicio rápido, que haya presencia de celulitis o infección diseminada y que además nosotros podamos estos casos, cuando están estas condiciones, referir a un cirujano maxilofacial o en pacientes que se haya hecho una reimplantación. Pero si mi paciente no presenta nada de esto, entonces no tengo que mandar antibiótico. Entonces, esos son mis puntos a considerar sobre el caso que se me suscitó. Por eso es que quise mostrarles este caso. Cuando tenemos un absceso apical agudo, tenemos riesgos hacia la diseminación de este absceso. Y entonces tenemos la división entre riesgo bajo, moderado, alto y extremo. Generalmente casi le tenemos más miedo a un absceso, que debemos de tenerle miedo de todo tipo de abscesos, pero más a los abscesos que están localizados a nivel de mandíbula. Y más porque a nivel de mandíbula que se puede dar en los espacios submandibular o sublingual. Generalmente cuando tenemos un absceso en un segundo o tercer molar, generalmente estos se van a nivel submandibular. Los demás dientes se van a nivel sublingual y esto es por la posición de las raíces que están a nivel submandibular, segundo y tercer molar están alojados por debajo del miloioideo y los demás dientes están por arriba del miloioideo. Entonces, estos son los riesgos asociados de acuerdo a la ubicación anatómica que podemos tener. Y entonces aquí viene otra de mis preguntas que espero me puedan ayudar. ¿A todos sus pacientes con absceso apical agudo realizan TAC y CBCT? Me pueden poner sí, ambos estudios solicito, únicamente solicito CBCT, únicamente solicito TAC o ninguno solicito. No sé si me puedan ayudar. Únicamente CBCT, ambos. El 80% CBCT, varios ambos, 13%. Vamos que el mayor porcentaje sigue siendo CBCT. Muy bien, algunos ninguno, eso está bien. Esto por eso me gusta hacerlo interactivo, porque de aquí
pues hay diferentes patrones de cómo nosotros manejamos nuestros tratamientos y cómo nos funciona cada uno en nuestra práctica clínica día a día. Y esto es totalmente respetable, ¿no? Pero también cuál es la enseñanza que me deja este caso, repito, y por eso mismo lo estoy presentando en el día de hoy, esta noche. Entonces vemos que el CBCT sigue ganando, ¿no? Yo les voy a ser honesta, en mi práctica yo no mando TAC. Ajá. El TAC para mí es más costoso que un CBCT. Si nosotros hablamos de radiación, como lo hemos estado estudiando, un CBCT tiene menor radiación que una tomografía computarizada. Una es una en espiral, que es el TAC, y el otro es una piramidal, el cual en relación a la radiación, pues sí, evidentemente tenemos mayor radiación en TAC que en un CBCT. Entonces, basándonos en estos resultados, pues ya vimos cuál es el punto. Y en este artículo vemos que en esta evaluación radiológica, lo que los radiólogos encontraron fue esto, y estoy hablando de noviembre, diciembre del 2012, cuando apenas la tomografía estaba ingresando en el área odontológica. Entonces, en este artículo lo que hacen es una revisión en qué casos podrían emplearse la tomografía, estoy hablando del TAC, en odontología. Y entonces aquí hacen una revisión que nos muestran y hay algo muy significativo en este estudio. Que cuando nosotros tenemos un paciente, evidentemente, ¿qué estamos hablando? Siempre hablamos radiografía y actualmente nos auxiliamos de un CBCT para varios casos. Pero lo que en este artículo sí hacen una énfasis es eso, que en un ATAC nosotros vamos a poder visualizar la expansión profunda de los espacios cuando hay presencia de un absceso apical agudo, a diferencia de una radiografía periapical o a diferencia de un CBCT. Por eso nos dice, la radiografía panorámica dental es particularmente útil para identificar la causa de la infección al proporcionar una buena visualización de las estructuras dentales maxilares y mandibulares, pero va a proporcionar poca información sobre la gravedad de la infección. La TAC de cabeza y cuello, con contraste, estaría indicada cuando se sospecha la presencia de un absceso en los espacios faciales de la cabeza y cuello, el cual puede involucrar los espacios parafaringeos, submandibular, sublingual o masticador. Entonces, esto para mí me dio un punto en el cual dije, ok, a mí les voy a ser honesta, o sea, yo nunca hubiera pensado mandar en un paciente de absceso apical agudo un ATAC, cuando sé que en relación a un absceso apical agudo yo antes lo podía solucionar perfectamente sin la ayuda de un ATAC. Entonces, aquí tenemos como un mapa mental que nos orienta en qué caso yo tengo que referir a un hospital o en qué caso me lo puedo quedar en el consultorio. Y entonces a mí esto me marcó como que una pauta muy grande. Les voy a ser honesta, todos los abscesos apicales agudos que he tenido sobre mi práctica, nunca así viendo la severidad del caso, había tenido que referir al hospital. Y ahorita el caso que les voy a presentar tampoco tenía que haber terminado en el hospital. Entonces, generalmente, y de lo que les mostré al principio de los estatutos, de dónde mandar un antibiótico, por eso es que también lo quise poner como antecedente. De hecho, aquí nos dicen presencia de signos de severidad, no o sí. Si no, entonces, si no hay presencia de signos de severidad como disfagia, estridor, disfonia, trismus, que eso es uno de los puntos que nos dicen, si mi paciente tiene trismus o disfagia, manda el antibiótico.
Otro punto, y lo podemos atender en el consultorio. Y aquí, en este tipo de artículos que están fuera de la odontología en relación de endodoncia, aquí te ponen una red flag. O sea, no los atiendas, refiere directamente al hospital. Y aquí te dice, si no tiene estos signos de severidad, entonces, si tiene una infección odontogénica a nivel mandibular o un absceso, entonces también te dicen, pues no, entonces manda antibióticos, tratamiento sintomático y la visita con el dentista. Si sí presenta esto, un absceso, entonces mándalo al hospital. Entonces Flynn, él en su publicación en el 2006 refiere que sí o sí es hospitalización un paciente que tiene fiebre, que tiene disfagia, que tiene trismus, que tiene hinchazón. Pero también, si nosotros hacemos exámenes de laboratorio, son pacientes que van a tener los glóbulos blancos elevados y un PCR positivo. Entonces también nos dicen cuáles son otros criterios de derivación a atención secundaria: dificultad para tragar, deshidratación, amenaza a las vías respiratorias, que todo esto es evidente, e infección en espacios anatómicos de gravedad moderada a alta, necesidad de anestesia general, afectación de contenido orbital, que esto nosotros sí o sí decimos, no me lo voy a quedar aquí en el consultorio. O sea, si un paciente llega en estas condiciones, evidentemente hablo al hospital para que vayan por él. Pero esto, como tal, les voy a decir algo. Por lo mismo que les estoy comentando que mi paciente nunca tuvo edema, el paciente cuando a mí me llamaron a la 1 de la mañana y yo contesté, o sea, la verdad dije, pues el paciente es mañana, o sea, no es ahorita. Después que ya contesté, el papá me dice, estamos en el hospital porque no aguanta el dolor mi hijo. Y aquí en el hospital no lo quieren recibir porque dicen que no hay una indicación para recibirlo a pesar del dolor que está presentando. No ven nada de lo que yo les estoy mostrando ahorita que está reportado en la literatura y que también pues con evidencia clínica. Por eso mismo, el papá en ese momento me pidió ayuda, por favor, ayúdanos a quitarle el dolor. Entonces, después de esa situación, este paciente como tal de lo que yo les estoy hablando, entonces, ¿qué dirían? ¿Lo puedo manejar adecuadamente en el consultorio? ¿Lo refiero a un hospital de urgencias o lo refiero al cirujano maxilofacial? ¿Qué es lo que ustedes harían? O sea, estoy hablando de la misma radiografía, del mismo caso que les estoy hablando ahorita. ¿Qué es lo que ustedes harían con este paciente? Varios, bueno, ahorita ya me dijeron que el 100% al cirujano maxilofacial, pero es porque los he ido encaminando. No sé el resto de los que están ahorita en la presentación, si lo atienden, lo mandan a urgencias, ¿qué harían? Ya, de acuerdo ahorita a lo que les estoy marcando en el caminito, ahora sí ya nadie me pone que lo atendería en el consultorio. ¿Qué es lo que muchos se van al cirujano maxilofacial? No sé, el resto, hospital, urgencias. Ok, el 4% lo pueden manejar en el consultorio. A ver, vamos a ver qué tanto va avanzando esto. Esto es lo que me gusta de la interacción. Y me gusta el punto de vista, no solamente el que yo les estoy comentando, sino lo que ahorita todos los que estamos aquí tenemos diferentes puntos de vista. Y bueno, yo les voy a dar mi punto de cómo resolví esta situación, ¿no? Entonces, vamos, 20%, 20%, 60%, cirujano maxilofacial. O sea, les voy a ser honesta, un absceso apical agudo, yo a lo mejor, no sé, me gusta jugármela, pero yo nunca he referido a un paciente a un cirujano maxilofacial ni mandarlo a un hospital. Será por la gravedad en lo que me ha llegado, pero no es la manera en la que lo he trabajado.
Entonces, basándonos en estos resultados que estoy viendo, que la mayoría de los que estamos aquí lo mandarían al cirujano maxilofacial. La segunda opción es manejarlo en mi consulta y la tercera es mandarlo al hospital de urgencias. Entonces, vamos a repetir el caso. Aquí tengo este caso. El paciente, pues sí, lo vi en la noche. Lo vi a las 2:30 de la, bueno, ya eran 3 de la madrugada, el 28 de diciembre, que ya era el 29 de diciembre, cuando todos estamos de vacaciones. Casi, casi llegando al año nuevo. Que justo a mí me chocan esas fiestas o esas fechas, días festivos, año nuevo y todo eso, porque es cuando llegan las urgencias. Y que son casos que dices, te tienes que atender y no se atienden y no se les llama la maldición y son los que te llegan esos días. Entonces, este paciente, les voy a contar ya todo lo que pasó. Este paciente llegó, veo esas condiciones, pero también me refiere que tenía dolor referido en el diente 27. El niño se estaba muriendo del dolor, ya saben, estaba el papá y la mamá. Y pues uno tiene que empezar con sus pruebas diagnósticas, porque evidentemente yo veo un tratamiento de endodoncia, un diente que no está bien restaurado, una zona radiolúcida, pero en ese momento no tenía la tomografía que les estoy mostrando ahorita. Entonces, ya de acuerdo a lo que previamente con lo que me había dicho el paciente estaba llegando a mi diagnóstico, pues aquí lo confirmé ya radiográficamente y haciendo mis pruebas clínicas. Justo este diente, el diente 36, era el diente problema. Yo no sé quién de ustedes se aventaría, punto número 1, a salir de su cama a las 2:30 de la mañana para ir a atender un paciente. Yo afortunadamente no sé qué lo que es un dolor, pero veo las caras de los pacientes y la verdad no puedo con el dolor de un paciente, y más si es dental. Por eso accedí a atender al paciente, pero a veces por hacer un favor sales perjudicado en muchas ocasiones. Evidentemente, pues tampoco iba a sacar a mi asistente de la cama para ir a trabajar. Me fui sola a atender al paciente y yo veo este caso. En este caso, les voy a hacer a las 3 de la mañana, mi cabeza no está en condiciones de hacer un retratamiento en ese momento. ¿Qué es lo que hago? Calmar el dolor. Eso es lo único que pude hacer en ese momento, ayudar al paciente a calmar el dolor. ¿Cómo ayudé al paciente a calmar el dolor? Pues sí, haciendo esta combinación de anestésicos para disminuir el dolor, eliminarlo. Lógicamente no es lo mismo eliminar o erradicar el dolor en un paciente con un pH ácido a un pH normal, ¿no? Este caso me llevó aproximadamente 45 minutos para disminuir el dolor. Pero durante ese tiempo lo que hice fue mandar a los papás a la farmacia a que compraran el antibiótico. ¿Cuál fue mi antibiótico de elección? Y que es el único antibiótico que yo utilizo en estos casos, la clindamicina. A pesar de las publicaciones que hay revisión en la literatura que aprueba el uso de la clindamicina en abscesos apicales agudos. ¿Por qué? Porque directamente está actuando contra las bacterias que se presentan en un absceso apical agudo y más por la difusión que tiene tanto en hueso como en tejidos blandos. Evidentemente, yo el antibiótico en estos casos, yo no lo mando por vía oral. Aquí sí es intramuscular por la biodisponibilidad que necesito en ese momento para que llegue adecuadamente el antibiótico y haga su efecto. Entonces, y también me ayuda en un absceso apical agudo de una dosis, de una ampolleta única de diprospan. Es una única. Entonces, en una pompi inyecto la clindamicina vía intramuscular y en otra pompi inyecto el diprospan. Ya que había quitado el dolor, porque el niño llegó con una facies completamente mala,
Al momento de empezar a ver que ya empezaba a bromear y todo eso, vi que ya el dolor estaba disminuyendo. Hasta le iba preguntando, pero repito, me llevó de 40 a 45 minutos controlar el dolor. Y ya después lo compensé con mi antibiótico y con el corticosteroide. Este caso, estoy hablando que ya fue la madrugada del viernes, así me lo llevé hasta el día miércoles, que fue cuando hice mi procedimiento. ¿Qué hice? Este paciente yo no decidí hacer retratamiento. ¿Por qué? Si ustedes observan, hay una sobreinstrumentación de las paredes del conducto. Vean también lo delgado que está a nivel apical. Entonces, este caso dije, yo no me aviento en este caso, y también por como yo lo vi en la tomografía, hacer un retratamiento, porque voy a debilitar un poco más. Sí o sí, aunque entres con solventes y así, vas a conformar un poco más. Cirugía apical, dije no. ¿Por qué? La lesión estaba encapsulada. Es que no sé qué pasó, pero no se muestra mi otro corte a nivel apical. Pero las corticales estaban íntegras. Mi lesión estaba completamente encapsulada. Dije, aquí me voy a llevar mucho tejido sano. Para llegar a esta zona no voy a poder alcanzarlo de la forma más favorable. Entonces, mi decisión en ese caso fue hacer un reimplante intencional. Este es el día cuando estamos haciendo el reimplante. Repito, mi paciente nunca hizo edema, nunca tuve edema en la zona, hinchazón, pero al momento que estábamos luxando el diente, empezamos a observar que en el fondo de saco empezó a drenar. Y eso a mí dije, wow, qué padre. O sea, después de no haber presencia, y esto es el paciente, yo ya lo había medicado con el antibiótico, no había presencia de edema, hinchazón, nada de este tipo de situaciones, pero al momento de estar luxando ahí justo en el fondo de saco empezó a drenar. Entonces a mí me encanta ver drenar, yo debí de haber sido derma para exprimir los barritos y así. Siento como hasta alivio ver que está drenando y empiezo a hacer presión, presión hasta que ya dejo de ver la secreción purulenta. Entonces dije, wow, qué padre, o sea, vamos bien en este procedimiento, qué bueno que ya tenemos una vía. Pero aquí viene la situación que me dejó como que con el ojo cuadrado. Nunca había visto esto. Hacemos la extracción, lógicamente, aquí está el diente. Cuando sacamos el diente, dijimos, ¿qué es esto? O sea, ¿qué está pasando dentro del diente? Cuando vi eso dije, no puede ser. ¿Qué es lo que nos está hablando un diente que tiene este cambio de coloración? Lo que antes conocíamos como las bacterias negropigmentadas, ¿no? Este es el acercamiento. Vean la diferencia de coloración que tenemos en la raíz mesial con la raíz distal. De hecho, este procedimiento lo hice con un periodoncista, el doctor Juan Carlos Flores, con el que también trabajo en varias ocasiones. Y entonces me dijo, nunca había visto una raíz de este tipo. Muchos de nosotros hacemos retratamientos endodónticos y siempre que hacemos el retratamiento vemos gutapercha con esta pigmentación, y estamos hablando de bacteroides negropigmentados que generalmente están asociados en abscesos apicales agudos con mucho dolor. Y aquí está el resultado. Algunos de ustedes probablemente dicen, pues si yo ya estoy viendo la raíz así, ya está el diente afuera, pues mejor que ya no lo reimplantemos. Algunos dirán, pues ya está afuera, haz la apicectomía, reimplántalo. Pues, ¿qué hice? Pues sí, soy aferrada. Y entonces lo que hice fue hacer la apicectomía e hicimos la retroinstrumentación y la retroobturación. Así es como está el caso.
¿Cómo es qué pasó después? Así quedó el caso, volvimos a reimplantar. Siempre me gusta dar el seguimiento en los pacientes. Al día siguiente, bueno, en la noche le pregunté cómo estaba, me dijo que todo bien. Al día siguiente le hablo y me dice, oye, es que ¿sabes qué pasa? Que me está empezando a doler la garganta, pero hay un antecedente. El papá había tenido influenza una semana antes y él estaba como que a ver si me daba o no me daba. Entonces le dije, bueno, pues probablemente también esto está relacionado con lo que tu papá tenía, no sé qué. Por esa situación, en la tarde va con el neumólogo y el neumólogo le dice, tu problema no está relacionado con las vías respiratorias, tu problema está relacionado de origen dental. Entonces el papá inmediatamente, sin tener un absceso, se lo llevó de nuevo al mismo hospital donde no lo quisieron aceptar ese día. Evidentemente, ¿qué es lo que hicieron? Hicieron la toma del TAC, en el cual, pues sí, se observa aquí el absceso que clínicamente nunca se observó, pero hay un punto importante que hay en esta situación. Las vías aéreas están completamente permeables. El absceso estaba encapsulado. ¿Por qué? Por todo el procedimiento que hicimos, se encapsuló. Por eso también, o sea, no drenó. Bueno, ustedes vieron que drenó, pero no hizo un edema o algo como estaba generalmente, queremos ver como en las primeras diapositivas. Pero aquí no paró todo. Y eso es lo que también quiero mostrarles, que si nosotros sabemos leer una tomografía, sabemos lo que nosotros hicimos clínicamente, nadie, ni un médico en un hospital, nos puede decir que hicimos un procedimiento de la manera errónea. Entonces, lo peor de todo es querer lucrar con un paciente económicamente. Este paciente le hicieron la tomografía y se las estoy mostrando porque afortunadamente la mamá me dio el disco. Ahí está el disco con la tomografía. Mi cuñado es cirujano de cabeza y cuello. Le enseñé la tomografía para que me enseñara a leerla porque no es lo mismo leer un CBCT que un TAC. Y me dijo, ese absceso se pudo haber drenado perfectamente en cualquier consultorio por vía extraoral, una ligera incisión. ¿Saben en qué terminó este paciente? Lo espantaron porque terminó un paciente intubado por 3 días porque según le habían dicho que las vías aéreas estaban cerradas. Además, según ellos, habían hecho una incisión y pues estaba intubado, sedado. Imagínense el problema para los papás económicamente, porque además es un hospital privado de aquí de la Ciudad de México. ¿Y qué es lo que te da a pensar de los papás hacia el tratamiento que tú hiciste? Afortunadamente, yo hablé con el papá y le dije, las condiciones en las que vi el diente, la verdad me espanté, nunca había visto un diente así. Y te voy a ser honesta, el diente, aunque yo ya haya hecho la pisectomía, voy a tener que entrar por vía colonal, pero evidentemente yo ya no entré con limas. O sea, yo entraría por vía térmica, quitar toda esa gutapercha que está ahí adentro y sí dejar medicación intraconducto. Evidentemente, hacerlo después que ya ese diente no tenga movilidad. Eso se lo dije antes que cayeran en el hospital. Entonces, pues para mí fue un estrés durante esos días porque dije, bueno, yo sé lo que hice, sé cómo está la situación, se me hace raro. Y otro factor que también se nos hizo raro es que nunca mencionaron que si eso era de origen odontológico, que era causado según por un diente, ¿por qué nunca extrajeron el diente? Eso fue lo que a mí me brincó. Dije, pues si es un maxilofacial o algo, inmediatamente dice, no, pues si aquí un absceso, saque el diente y ya, porque eso es una de las indicaciones que ellos tienen. Nosotros los endodoncistas somos como muy conservadores, por eso tenemos esto de salva tu diente. Entonces, pues el paciente lo tuvieron así, intubado, sedado, y pues con todo, hasta el doctor los asustó diciéndoles que
le estaban metiendo el antibiótico así de lo más último que había, que ya no había otro antibiótico y que así es como lo estaban manteniendo. Evidentemente, pues, pues estábamos como en incertidumbre, o sea, dije, ¿por qué nunca sacaron el diente? Entonces, pasando esto, a los 8 días después que ya lo dieron de alta, volví a ver a la familia. Y pues el paciente estaba tranquilo, la familia quería una explicación del por qué, si yo había visto la severidad, por qué había reimplantado el diente, yo sé. Y entonces les expliqué el por qué, porque sé lo que hicimos, sé cómo están las condiciones y por eso se reimplantó el diente. El hijo, una noche antes, también tengo que dar un antecedente. El niño tenía como que mala salud bucal, placa dentobacteriana, y entonces, una noche antes de la cita que íbamos a hacer el control, él se levantó a las 3 de la mañana y dijo, ay, no sé qué hay aquí. Se metió un cotonete y dijo, papá, otra vez me está supurando esto. Pues, lógicamente los alertó, tuvimos la cita al día siguiente, que fue cuando la mamá me entregó esta tomografía, y únicamente la incisión que hicieron fue debajo del mentón y fue una mínima de un punto sencillo, que fue lo que a mí me llamó la atención, sin antes ver esta tomografía. Qué raro que hayan hecho esa pequeña incisión para la sedación y todo esto que pasó. Revisé al paciente, le dije, no creo que sea supuración, hay mal olor, mal sabor de boca, hay esto, y el niño, no, la verdad no me di cuenta. Ok. Revisé, no había ya una movilidad fisiológica que tenía el diente que habíamos reimplantado. Por más que presioné, no había nada de secreción purulenta. Entonces, en ese momento decidí hacer la radiografía. Esta es mi radiografía. Así fue como iniciamos. Esto fue al momento de hacer la apicectomía. Entonces, al momento que les mostramos esto a los papás se quedaron de a 6 y ellos pensaban que había supurado cuando hicimos la extracción del diente, no de otro lado, no del fondo de saco. Entonces, este diente le di el seguimiento, como se los mencioné. No me quedé tranquila, pero ya no era necesario entrar al momento, y aquí hice un retratamiento, pero solamente térmico, no metí nada de limas, nada, todo fue térmicamente. Y me quedé más tranquila porque yo sí soy de la familia de colocar hidróxido de calcio y más en este tipo de casos. Saqué toda la gutapercha y después dejé medicación intraconducto y después volví a obturar por medio de inyección porque pues ya tenía mi tapón de MTA. Este es mi control, mi seguimiento, no puedo mostrar más porque esto es un caso que acabo de hacer recientemente, pero así es como está. De hecho, ahorita lo tenemos, la doctora lo colocó en provisional, que aquí todavía no lo restauraba, para dar un seguimiento, o sea, para ver la evolución de este caso. Y entonces, ¿qué quiero concluir con este caso? En muchas ocasiones nosotros hacemos nuestros diagnósticos o hacemos nuestros diagnósticos, sí, con evidencia clínica radiográfica, pero a veces hacemos tratamientos sin saber el estadio de cómo está, como lo que acabo de mostrar del diente extraído. Nosotros no sabemos si hay ese cambio de coloración. A veces lo vemos nada más en la gutapercha, pero no sabemos qué tanto está llegando esa tinción probablemente dentro del conducto. Entonces, por eso a veces hay casos de endodoncia que funcionan, hay otros casos que llegan a fallar. Y la lección de este caso, por eso es que referir o no referir, si ustedes se dan cuenta, este caso en lo personal hubiera quedado sin referir, hablando de, a ver, aquí hay dos posturas y me voy a regresar. Drenó. Al momento que drenó para mí, yo me quedé tranquila, porque esto es lo que estamos acostumbrados a hacer.
Pero también mi lección de un absceso apical agudo es que si yo ya lo diagnostico, sí o sí, hoy día no me voy a quedar con una radiografía periapical ni con una TAC, o sea, perdón, ni con una CBCT. Voy a referir a hacer un TAC. Porque con base en esto, yo voy a saber si ese caso es mejor mandarlo al maxilofacial o mandarlo al hospital. Pero el punto primordial es que yo ya empecé a dar tratamiento y empecé a actuar sobre ese caso. Hay otra situación. Este caso fue, no me gusta hablar mal de la gente, pero tengo que hacerlo en esta situación. Aquí el doctor que lo trató en el hospital no era ni cirujano maxilofacial, ni siquiera era cirujano de cabeza y cuello. Era un gastroenterólogo que se dedica a sedar a los pacientes e intubarlos. ¿Y por qué llegamos a esa conclusión? Porque justo el doctor, el perio que me ayudó a realizar este tratamiento, le enseñé las recetas porque me las reenviaron y me dijo, no inventes. Y yo que este fue el mismo doctor que atendió a mi mamá y me la tuvo también 5 días en terapia intensiva y sedada e intubada. Desafortunadamente, muchos de los médicos se dedican a lucrar con la salud del paciente. Y desafortunadamente, a veces lo que quieren es también, pues, decir, yo saco de aquí mi dinerito y los odontólogos probablemente no saben hacer nada y vean aquí la situación. Afortunadamente, a mí me gusta documentar mis casos, así sea una limpieza o lo que sea, siempre los grabo con el microscopio y esto es lo que a mis pacientes siempre les muestro. Entonces, dije, bueno, aquí está la evidencia, aquí está todo mi trabajo. Lógicamente, esto que les estoy comentando del médico, pseudomédico, porque hasta trabaja con la esposa, eso ya no se los mencioné a los pacientes. Si a mí en algún momento me hubieran involucrado legalmente en este caso, ahí sí saco las garras, pongo la evidencia para demostrar esta situación y poder defenderme, pero con evidencia clínica y evidencia con fundamentos, ¿no? No solamente el aire. Entonces, pues, no sé, hasta aquí termino mi presentación. No sé si tengan alguna pregunta o duda.